20 años de Fokotaku. Bueno, igual no tantos, pero voy a explicar un poco cómo nació este canal y tal. No sé, para celebrar el 20 aniversario. Vamos a decir que el 20 aniversario fue en julio porque es cuando me uní a YouTube. Pone aquí 28 de julio del 2006. Pues vale, entonces vamos a explicar un poco qué ha pasado aquí. No es que se haya un canal aquí. No he llegado a los 500 suscriptores en 20 años, así que no creo que llegue en los próximos 20 tampoco. Pero antes de hablar del canal de YouTube voy a hablar del blog. Porque esto de Fokotaku nació como un blog. Y nació como un blog porque era la época de los blogs y en mi universidad en Japón mis colegas japoneses todos tenían un blog en esta página que se llama Yugem. Yugem.jp, que es... Bueno, no es parece suena catalán, pero es en japonés. Entonces, pero a mí me sonaba a catalán, entonces digo, Yugem, vamos a jugar. Entonces se me ocurrió hacer un blog escrito en catalán, que es este. Comencem a jugar. Benvingut a catalán Yugem, no sé qué, tal, y bueno. Y entonces digo, pues voy a explicar un poco de cómo funciona esto del mundo en Japón, ¿no? Porque se llevaba entonces el tema de los blogs. Y además estos blogs japoneses eran graciosos porque tenía muchos emojis, que fuera de Japón todavía no se conocía mucho los emojis, pero ahí ya llevaba mucho tiempo en los móviles y tal. Entonces me gusta escribir aquí en catalán y saqué, escribí un par de meses. Es un dibujo que había hecho, yo que sé, en los años 90 y tal. Puse por aquí y hablaba de, pues traducía cosas como por ejemplo, no sé si conocéis, había una cosa que se llama XRGB3, que era un conversor de señales de vídeo que utilizaba y tal, porque era la transición, ¿no?, de señal analógica a digital. Entonces tenía yo que sé una PlayStation 2 y quería verlo en un monitor y cosas así. Y los desarrolladores del XRGB habían hecho una entrevista que anunciaban el 4 y tal. Bueno, yo qué sé, cosas muy frikis, y escribía de estas cosas. Y en un momento dado me di cuenta de que, yo qué sé, digo, igual lo puedo monetizar. Entonces, para monetizarlo me salía más a cuenta si lo escribía en Blogspot. Y entonces creé un blog en Blogspot que se llamaba Kotaku, kotaku.blogspot.com. Entonces lo de Kotaku venía porque se llamaba eso Catalan Otaku, ¿no? Entonces dije, pues lo abrevio como C-Otaku, Kotaku. Y bueno, lo llamé Kotaku y empecé a escribir en castellano porque digo, voy a poner, ya que me pongo a bloguear, voy a intentar poner anuncios o algo, que nunca lo he llegado a monetizar, pero lo puse en castellano para poder poner anuncios. Entonces empecé a escribir en Kotaku en castellano. Pero luego, al cabo del tiempo, decidí cambiarle el nombre porque, claro, me di cuenta que había la página esta web famosa, Kotaku con K, ¿no?, de noticias sobre Japón y de videojuegos y tal. Entonces dije, ostras, se van a pensar que me he copiado, no sé qué. Y entonces puse lo de Fokotaku, que también hay una página, me parece que se llama Foco Otaku, de poner el foco en el otaku, pero lo mío no viene de foco. Bueno, sí es de foco, pero de foca. Porque en la época de la Amiga, del Commodore Amiga, mi grupo de amigueros, teníamos una obsesión con las focas. Entonces, tengo aquí un montón de focas. Cuando me fui a Japón, mi colega Ryoga de mi grupo, Ryoga Guybrush, me regaló esta foca, no sé, esta foca grande, y luego me han ido regalando más focas. Tengo esta foca en un iglú de Aru. Recientemente esta foca de Vanessa. Ana recientemente de esta foca. Esta también es de Ana. Bueno, no sé. Tengo un montón de focas, como podéis comprobar. Bueno, esas son las focas que sacó en los focanálisis. Entonces le puse al canal, al blog le llamé Fokotaku. Aquí tenéis el Fokotaku. Podéis ir a las entradas del blog. Tengo desde el 2006, ¿no? O sea, ya digo que 20 años. Pero bueno, empecé en junio del 2006 porque estaba aportando artículos que había escrito en catalanjugend.jp. Y bueno, pues tengo ahí un montón de locuras. Y en paralelo, pues me creé el canal de YouTube, pero en el canal de YouTube
No subía muchas cosas, era pues yo qué sé, a lo mejor para compartir algún vídeo con la familia y cosas así, ¿no? Entonces en el canal de YouTube ya he quitado, las cosas muy antiguas las he quitado, por eso digo que igual no son 20 años porque el primer vídeo que tengo en el canal es de hace 15 años. Que me compré era el primer Android que me compraba, bueno, el primer smartphone porque siempre había tenido flip phones. Entonces me compré un Android y nada, pues estaba haciendo, se me ocurrió hacer una review del IS-03 de Sharp. Y luego me puse una emuladora de Amiga en el Android y entonces puse juegos que había hecho yo en el pasado en Amiga. Well, if you remember Punk, the además, character used a string and then además hablaba en inglés, no sé por qué, bueno, porque digo, bueno, vamos a hacerlo internacional. sounds with some... Estos vídeos todavía están ahí, se pueden ver todavía, pero hay otros que ya, como digo, ya quité. Hay algunos que están en privado. Estos están en privado. O sea, al principio lo que hacía era subir, no sé si os acordáis que antes de la PlayStation 4 pues no había botón de compartir, no era tan fácil compartir, pero había algunos juegos en la PlayStation 3 que te dejaban compartir un clip de vídeo. Entonces, por ejemplo, tenía del Novi Novi Boy, del Pixel Junk Eden y cosas así. No sé si os acordáis del Novi Novi Boy, que era un juego así muy loco de los creadores de Katamari Damacy, en el que tenías que comer y crecer ahí como un Snake. No sé, era una evolución del Katamari Damacy. Muy loco. Pero bueno, estos vídeos no le interesan a nadie, entonces los he puesto en privado. ¿Qué más tengo aquí? Esto no está en privado, pero no está listado. Que no sé si os acordáis del PlayStation Home. Cuando estaba en Japón, pues casi todas las navidades normalmente las pasaba en Japón porque no era fácil viajar y allí no hay fiestas, solo hay fiesta el 1, 2 y 3 de enero. Entonces, bueno, pues muchas veces estaba en casa. Y cuando estaba el PlayStation Home, que era el mundo virtual ese como Second Life, pues unas navidades me las pasé ahí un poco triste. Puede sonar un poco triste, pero había mucha gente conectada y entonces había un DJ japonés famoso, no sé, Artista Me Showdown, que estaba haciendo un streaming estaba pinchando ahí en el PlayStation Home y la gente ahí todos se conectaban y bailaban y yo qué sé, estas cosas. Y esto lo grabé con la cámara porque claro, ya os digo que no se podía compartir con la PlayStation 3. El PlayStation Home no estaba mal, no sé por qué no funcionó y chaparon el servicio. Luego fui al World Cosplay Summit en el 2010 porque representaba a España una amiga mía y entonces pues fui ahí. Iba con el cosplay de Bayonetta, que además le había recomendado yo porque en aquella época en los trenes, en los metros de Tokio, estaba todo lleno de anuncios de Bayonetta. Digo yo, sí, esto va a funcionar tal. Porque en España había ganado con el cosplay de Ghost in the Shell, de la Makoto Kusanagi se llama, ¿no? O Motoko Kusanagi. Y el Tachikoma, pero claro, no podían traerse al Tachikoma en el avión y tal, porque era gigante, habían montado ahí un pedazo de robot que te podías meter dentro y tal. Y fue al Cosplay Summit este. Estaba de lejos ahí, pero bueno. Bayonetta. Bueno. Bueno, tenía vídeos así como muy locos, ¿no? Que tampoco interesaban mucho a la gente. Pero un día se me ocurrió, digo, bueno, voy a hacer un análisis de un juego, ¿no? Y me había bajado el Parasite Eve 3, me lo compré. Había salido ya la PlayStation Vita, entonces tenía una PlayStation Vita, pero me compré el Parasite Eve 3 que era de PSP y lo instalé en la Vita y entonces estuve jugando a eso. Hice un análisis, pero un poco en broma, ¿no? Y el Sobaco Análisis este. Y este Sobaco Análisis, que es el primer Foco Análisis, pues tiene casi 10.000 visitas. Pero bueno, es de hace 14 años. Y
Y me parece que ahí es donde empecé a puntuar pues con focas, ¿no? Porque como era el tema de focas. Pero entonces el canal todavía no se llamaba Focotaku. El blog igual sí, no sé cuándo ya le puse Focotaku. Pero esto no. Pero bueno, al final el canal de YouTube pues le llamé Focotaku también. Y tal. Pero no subí nada más en este tiempo porque estaba ocupado en Konami. En Konami lo que sí que hacía era... tenéis aquí en el blog pues mis entradas de cuando estaba haciendo el training en Konami y todo esto, ¿no? No sé, si buscáis por aquí Recluta Konami o algo así. Bueno, hay una entrada de resumen que es para trabajar en Japón porque la gente me preguntaba, que es ya muy antigua, de hace 16 años ya. Y entonces me parece que aquí puse los enlaces a los diferentes artículos donde hablaba de las diferentes cosas, el proceso de selección, el psicotécnico que te hacen, la prueba de entrada, el SPI, cuando hice la prueba en Nintendo, que también hice en Nintendo, test psicológico, no sé qué, Namco. Bueno, todo eso está ahí en el blog, no sé, así a detalle, en alguna entrevista pues en la entrevista que me hizo Luis, pues comenté un poco por encima, pero bueno, si queréis más detalles están por aquí. Y tal, pero en YouTube no subía porque era un poco cajón desastre el canal de YouTube. Bueno, cuando estaba en Konami estaba aprendiendo a piano y entonces tenía algún vídeo que se lo he dejado de Monty porque claro, tampoco tocaba mal porque yo no sabía música, la aprendí de adulto y bueno, me memoricé unas canciones, o sea, iba con profesora y tal, ¿no? Que todavía estoy en contacto con mi profesora de piano, pero no tocaba muy bien, pero subí una pieza de Monty on the Run que es difícil porque... Bueno, es difícil de tocarla, pero también es difícil encontrar gente tocando Monty on the Run en piano, entonces lo he dejado ahí. Y bueno, aunque no suena muy bien, pues he dejado ese vídeo también. Pero luego todo lo demás era un poco eso, un poco random. Antes de tirar los teléfonos estos que tenía en Japón, de los flip phone estos, los Galápagos, pues hice también unas reviews para tenerlas de recuerdo. Luego con la PlayStation 4, pues como se podía compartir más fácilmente, pues subí algunas partidas de Metal Gear Solid 5 y tal, pero no están comentadas ni nada. No sé, o sea que tengo aquí vídeos de PlayStation Share que se han quedado. Tenía más, pero he ido borrando. ¿Y qué pasó? Que hace 8 años, o sea, no son 20, relativamente más cercano en el tiempo, aunque bueno, ya hace 8 años, pues no sé, me enganché a YouTube. Yo YouTube no lo veía mucho, pero había unos vídeos, no sé si conocéis a Elvisa Your Mastercard, que me hacía mucha gracia, hacía unos tutoriales en plan humorístico. Decía, hola niños, hoy vamos a aprender cómo tocar la guitarra con los pies, o yo qué sé, y hablaba así y me hacía mucha gracia. Y ya había dejado de subir vídeos y yo digo, ostras, pues voy a hacerle como un homenaje o algo así. Pero claro, no quería sacar mi cara haciendo el payaso. Entonces era justo cuando Apple anunció lo de los memojis, pero todavía no los habían sacado. Entonces dije, pues me instalo la beta y lo pruebo y si funciona, pues puedo subir unos vídeos así en plan cachondeo. Porque claro, a ver, era un poco también para desahogarme, porque a veces se me ocurren tonterías. Y mi marido es japonés, entonces no le puedo hacer bromas en español porque no me entiende. Eso, en casa hablamos en japonés. Y también, aunque se le haga la broma en japonés, me dice, Samui, que Samui es como que frío, o sea que no, qué chorrada me estás diciendo. Entonces, digo, mira, así no se lo tengo que contar a nadie el chiste, lo dejo en internet y yo ya me lo he quitado de encima, me he quitado el gusanillo porque es un poco TOC, ¿no? Un poco trastorno obsesivo compulsivo, tampoco exagerado, pero tienes como una mini obsesión ahí y entonces una vez lo grabo, el chiste o lo que sea, pues ya se me quita de la cabeza el gusano y ya puedo pasar a otra cosa. Entonces era un poco terapéutico. Entonces empecé a subir vídeos de humor de estos, los tutoriales. Lo de tutorial venía por Totoro. Y entonces me puse a imitar a Elvisa y tal, que había gente que se quejaba. Hola, eres una imitadora, no sé qué. No, pero es que lo pone en la descripción que estoy imitando a Elvisa. Y ponía, por favor, visita el canal de Elvisa, que es buenísimo y tal. Y bueno, nunca retomó Elvisa su canal.
Una lástima. Hombre, él o ella sigue haciendo vídeos en Twitch y tal, ¿no? Pero son directos. Pero así los vídeos de esos en plan tutoriales humorísticos no ha vuelto, ¿no? Y nada, entonces luego empecé a imitar a Punset, que todavía no había fallecido, el pobre hombre, y me hacía mucha gracia. Y entonces empecé a imitar eso. El cerebelo, ¿no? El neocórtex, cuando llega el pensamiento al neocórtex es como ya tarde, ¿no? Porque tus neuronas no están fritas. Y entonces empecé, no sé, me hacía gracia imitar el acento catalán así exagerado y tal, de persona mayor. Y nada, empecé a sacar personajes ahí, memojis, y subí varios vídeos. Y entonces empecé a hacer, digo, ostras, ¿por qué no hago focanálisis otra vez? Y empecé a hacer focanálisis con los memojis y tal. Un amigo de mi oficina sacó un juego, el Profit Calculator este, y digo, pues voy a hacer una review de esto. Porque tampoco tiene gracia hacer reviews de lo que todo el mundo ya conoce. Entonces, pues cosas así un poco raras, pues me puse a hacer focanálisis. Yo qué sé, aquí el tesoro perdido de Cuauhtémoc, que es un juego de Amstrad, pero sacado pues moderno, ¿no? Creo que es español, no sé. Luego Undertale, que ya sí que es más mainstream, pero bueno, puse a jugar en la Vita, a ver cómo se veía en la Vita. Un juego de amigas, a Trap Runner. Y luego me puse a hacer entrevistas en plan de humor. Entrevista a Memoji Garashi y cosas así. Y bueno, tenéis ahí todo en el canal. Entonces, llegó un momento que me cansé un poco de los memojis, ¿no? O sea, creo que ya me quedé a gusto. Ya me quedé sin chistes que contar. Entonces me puse a hacer vídeos, ya no sé en qué momento, pero mostrando mi cara. Así empezó en Twitch, o sea, hace 4 años, ¿no? Hace 4 años me puse a jugar al Final Fantasy XIII y dije, ¿qué tal si hago un stream aquí en Twitch y tal? Y luego voy subiendo los vídeos a YouTube. Porque estaba jugando a la versión en japonés. Entonces dije, igual a la gente les sirve, ¿no? Porque en el vídeo comento todo el vocabulario, bueno, todo no, porque es imposible, ¿no? Pero iba haciendo traducción simultánea y entonces luego ponía aquí las palabras clave, pagi, la purge, la purga, parse, no sé, yo qué sé, seifu, y entonces te explicaba, por ejemplo, la palabra seifu suena como, bueno, suena igual que gobierno, ¿no? Pero lo escribían con el kanji de sei de religioso, ¿no? Entonces creo que se llama, en inglés llaman sanctum, no sé cómo se llama en español, pero está bien la traducción de sanctum, ¿no? Porque es suena un poco como eso, santo, gobierno santo. Y cosas así. Todo esto, hay un montón de vídeos de Final Fantasy XIII, pero entre medio también subí algún otro vídeo así de hablando de cosas varias. Y entonces a esta sección de cosas varias la llamé Focáchara, de focas. Tenía el Focanálisis ya, donde hablo de videojuegos, y en este Focáchara pues hablaba de, yo qué sé, aquí hablo de Hideo Kojima. Y bueno, quería comentar, era una cosa que ya había escrito en el blog, pero quería comentarla así en un vídeo, porque hacía un análisis, hice una investigación, me empecé a pegar cosas en Keynote, hay unas diapositivas de artículos que había visto de Kojima o cosas que ha puesto en Twitter, y entonces dije, uy, todo esto me parece que es la crisis de la mediana edad, y entonces hice como una especie de análisis y tal. Entonces ahí empecé un poco a hacer temas de Focáchara, y hice un tema bastante controvertido, que no sé si estará por aquí, que la verdad es que tiene bastantes visitas. Y yo normalmente todo lo que hago es en plan un poco humorístico o pues algo que me llama mucho la atención y quiero comentar. Pero había un tema que era el de Johnny Kitagawa y los abusos que hizo. Es este. Que, bueno, esto fue un poco un rabbit hole porque he subido como 3 o 4 vídeos sobre el tema este.
tiene 6.000 visitas, que para mi canal era como mucho, porque normalmente tengo 10 visitas de 10 amigos o algo así. Entonces dije, ostras, esto parece que interesa. Y es un reportaje que hicieron en la BBC acerca de este señor que falleció y había estado 60 años abusando de críos, ¿no? Que era es una empresa japonesa que básicamente se dedica a crear talentos, ¿no? Musicales y actores y tal. Entonces los contrata pues yo qué sé, desde los 12 años o así. Y bueno, de ahí han salido muchas bandas famosas. Y nada, sí, empecé a hacer más vídeos también de Focaccia. Ahora creo, no sé cuántos hay. Vamos a ver. Los tengo puestos como podcast, por si la gente quiere ver. Entonces, el de Focanalysis tiene menos que el de Focaccia ya. Son 43 porque, claro, tampoco hablar de Focanalysis normalmente es hacer un análisis de un juego y tal, y no he jugado a tantos. De hecho, no creo que los 43 sean juegos, porque a veces he hecho algún Focanalysis de, yo que sé, de un concierto de Nier, porque también es como una historia tal, o cosas así. Así que está un poco... Hay algunos Focanalysis que igual son un poco Focaccia, pero bueno. Y en Focaccia pues hablo de temas variopintos que se me antoja hablar, que están relacionados con Japón o con cosas frikis y tal. Tengo otro canal de YouTube donde hablo de los juegos que hago yo y cosas de tecnología más serias, que es en David. Pero aquí hablo de cosas frikis que no sé, no hablo de mis juegos y mis cosas. A ver. O sea, de mis juegos quiero decir los juegos que programo yo. Este todavía no se ha publicado cuando estoy grabando esto, que es el fin del formato físico, que es el anuncio de Sony que ha hecho de que va a acabar con el formato físico. Cuando veáis este vídeo, sí que lo estáis viendo, pues el del formato físico se habrá publicado la semana anterior. He hecho hoy como 10 vídeos de Silent Hill analizando la canción y no sé qué. He hecho con una parodia de las miniaturas que se llevan ahora hechas con IA, que son bastante graciosas, pero bueno, en fin. Todo esto tengo como blogs, tengo ahora un montón de vídeos hablando de novelas japonesas que he leído, estoy enganchado, no sé. Tengo detalles aquí del desarrollo de Metal Gear Solid Rising porque estuve allí trabajando en ello. Y no sé, tengo las entrevistas con Luis, hay una entrevista y luego lo demás son como charlas. Normalmente estoy solo, pero a veces he estado eso con Luis, con Vanessa, hablando. También tengo cosas sobre Japón, sobre el Ikigai, Katakana, porque también me molestaba, bueno, no es que me moleste, pero me hace gracia que hay muchos opinólogos, muchos expertos en filosofía oriental sin tener ni idea. Yo qué sé, aquí en estaba hablando de uno que salía en el canal de Jordi Wild, porque estaba hablando del katakana, pero daba la información mal y digo, hombre, es que abres la Wikipedia y ya te lo explica, o sea, no os podéis documentar un poco. Entonces a mí siempre me ha dado un poco de vergüenza explicar cosas así en YouTube o lo que sea, porque más si no soy experto. A ver, yo he estudiado japonés en la facultad de traducción y luego llevo 25 años hablando japonés, pues a diario, porque en casa pues mi marido es japonés, habla japonés y algo, o sea, que algo sé de japonés, pero claro, yo no me dedico a la traducción ni nada de eso. Entonces no quería hacer estos vídeos, pero digo, ostras, si hay gente desinformando, digo, voy a intentar poner un poco de... aportar a mi granito de arena, aunque sea poco, porque a mí me ven 4 gatos, pero por lo menos a ver si puedo corregir un poco toda la desinformación que hay. Bueno, desinformación, o sea, es mejor informar un poco, aunque sea mal, que claro, soltar todo el rollo, ¿no? Pero a veces no hace falta soltar todo el rollo, como hablaba en el vídeo del katakana, es simplemente decir, bueno, el katakana se usa principalmente para esto. Bueno, hay otros usos, pero no me voy a enrollar y ya está, y quedas bien. Pero no decir, no, es exclusivamente para esto, porque es como... no, no sé. Pero bueno, en fin. Y por eso empecé a hacer vídeos también sobre japonés y tal, porque digo, bueno, a ver si aporto algo entre toda esta locura de todo el mundo sabe. En fin, se leen una revista, se leen el japonés en viñetas y ya se creen expertos en japonés, en fin. Y eso es Fokotaku, básicamente.
20 años... Bueno, desde el blog vamos a contar 20 años. Desde que empiezo a subir regularmente al canal de YouTube son 8 años solo. Bueno, solo, entre comillas. Y bueno, no sé qué sigo haciendo aquí, pero como os digo, es un poco para desahogarme. Porque si tengo alguna idea en la cabeza, si tengo la obsesión esta de Silent Hill F, claro, ¿a quién se la cuento? No quiero estar agobiando ahí a, yo qué sé, ya os digo que a mi pareja no la voy a agobiar con eso. Y a veces pues quedo con algún amigo y le puedo contar, pero si no ha jugado al juego o lo que sea, entonces digo, mira, esto me obsesiona, he escrito, aquí tengo no sé cuántos apuntes sobre Silent Hill F, lo grabo y luego ya es como que ya se descargo de mi disco duro mental y ya no me ocupa espacio en la cabeza. Porque luego además a mí me gusta ver mis propios vídeos. Bueno, cuando me los veo, sueno aquí como muy narcisista, pero cuando veo la grabación, digo, hostias, qué mal, me veo viejísimo, no sé qué, tal. Pero como llevo ya aquí como 15 años subiendo vídeos, tengo también el conocimiento de que cuando veo un vídeo de hace 15 años, digo, ostras, pues era gracioso esto, o ostras, qué joven estaba. Entonces yo sé que un vídeo que subo ahora, que me veo mal, que no sé qué, que pienso que igual es un coñazo o tal, explicar el Silent Hill F, igual de aquí 10 años lo volveré a ver yo mismo, aunque no lo vea nadie más, pero lo volveré a ver yo mismo y diré, ostras, qué interesante el Silent Hill F, es verdad que tenía esos detalles, no me acordaba, no sé qué, ostras, que estaba yo bastante joven entonces tal. Entonces, vamos a ir siempre a peor, entonces no me importa verme mal ahora porque de aquí 10 años cuando me vea a mí yo del pasado diré, ostras, pues estaba muy bien. Y además eso, las cosas que selecciono son las cosas que me interesan a mí, entonces a mí yo del futuro esa selección le irá muy bien, porque en vez de hablar de cualquier elemento extraño del videojuego, estoy hablando de una cosa de japonés que sé que de aquí 10 años la habré olvidado y me parecerá graciosa. Entonces es una buena práctica para mí, no sé, un poco terapéutico. Así que, aunque no tenga visitas y no sé qué tal, no os preocupéis que si estáis viendo esto y queréis ver más, yo seguiré subiendo porque lo hago por hobby, porque yo me dedico a otra cosa en mi tiempo normal, en mi horario laboral, me dedico a otra cosa y solo es en mi tiempo libre que hago esto para desahogarme y entretenerme y tal. También sigo haciendo mis videojuegos, pero los videojuegos es como no son tan agradecidos porque le tengo que dedicar muchos meses a hacer un videojuego y luego se lo bajan dos personas como yo que sé, el Syllabits para Android. En 2 años tuve dos descargas. Vale que una descarga fue una amiga mía que aún a día de hoy sigue jugando. Lleva un streak de no sé cuántos, de 2 años y pico, yo que sé, en fin, increíble. Así que pues, seguiré haciendo juegos, pero los vídeos es como un poco más recompensa más rápida, ¿no? No sé, porque no te lleva tanto tiempo, tal. Así que bueno, esto es Focotaku. Si tenéis alguna petición de algún vídeo, alguna historia que queráis saber, me la dejáis en comentarios. Chao, chao. No sé si aguantaré 20 años más, pero se intentará. 어떡하래 삼아